Hola a todos. Vamos a comenzar a estudiar lo que fue la Revolución de Mayo del año 1810. Revolución de Mayo que nos va a marcar un hecho importantísimo dentro de la historia argentina y en lo que era en aquel momento el virreinato del Río de la Plata. Es decir, en la Revolución de Mayo vamos a estudiar cuáles fueron los sucesos que llevaron a la formación del primer gobierno patrio. Pero por ende vamos a tener que ver los antecedentes de esta revolución, es decir, qué pasaba alrededor del mundo para que se despertara estos ánimos de revolución, para que se pudiera lograr la conformación del primer gobierno patrio en el virreinato del Río de la Plata. Por ende, como primer hecho que queremos destacar, vamos a hablar de la independencia de Estados Unidos. Recuerden que en Educatina tenemos videos correspondientes a este tema. Los invitamos, por supuesto, a que lo vean, pero vamos a hacer un repaso muy breve. Recordemos, las colonias estadounidenses que estaban bajo el dominio de Inglaterra. Cansados de este dominio, cansados del aumento de los impuestos que provenían desde Inglaterra, los representantes de estas colonias, de estas 13 colonias, van a reunirse en lo que fue el Congreso de Filadelfia, como estamos viendo en la imagen, congreso que se va a congregar, como bien decimos, en 1774, luego de idas y vueltas, de debatir sobre cómo cortar con esta dependencia con los ingleses, finalmente el 4 de julio de 1776, los 13 representantes de las colonias americanas acuerdan poner punto final a la dominación británica. Es así entonces como recién en el año 1783, luego de combates civiles, Inglaterra termina aceptando la independencia total de los Estados Unidos de América. Primer hecho que queremos destacar entonces, la independencia de Estados Unidos. Pero sigamos adelante, ¿por qué? Vamos a ver estas imágenes que estamos viendo en pantalla. Claro, la Revolución Francesa. Recuerden que la Revolución Francesa no solo marcó la historia de Francia y de Europa, sino que las ideas liberales de la Revolución Francesa de 1789 se van a propagar por todo el mundo y muchos intelectuales de Latinoamérica van a absorber estas ideas liberales. Ahora bien, también tenemos que destacar la presencia de este señor que vemos aquí. Así es, Napoleón Bonaparte, que vamos a ver a lo largo de nuestros videos correspondientes a este tema, cómo de alguna manera Napoleón va a ser clave dentro de la historia del virreinato del Río de la Plata. Y vamos a hablar, por supuesto, de la ocupación napoleónica en España, hecho que evidentemente se va a hacer sentir, como decíamos, en las colonias americanas que tenía este país, porque una vez que entra Napoleón Bonaparte y sus tropas a España, la cosa va a cambiar y España va a empezar a convertirse o a perder, mejor dicho, un poco de poder. Pero vayamos parte por parte. Hablamos entonces de que la Revolución Francesa y Napoleón Bonaparte van a ocupar un lugar predominante dentro de estos antecedentes de la Revolución de Mayo. Y otro tema a destacar, y ahora sí pasemos a nuestras siguientes imágenes, van a ser ni más ni menos que las invasiones inglesas. Les recuerdo que las invasiones inglesas al virreinato del Río de la Plata se producen en el año 1806, correspondiente a la primera invasión, y luego en el año 1807. Ahora bien, las invasiones inglesas de 1806 y 1807 en el virreinato del Río de la Plata, como estamos viendo marcando aquí en nuestro mapa, no solo van a demostrar la debilidad de España para defender debidamente lo que eran sus colonias dentro del virreinato, sino que este hecho de las invasiones inglesas, y esto es muy interesante, hizo tomar conciencia a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires de la capacidad que estos tenían y que tuvieron en ese momento para resistir y expulsar a los ingleses. Y con esto, por supuesto, de alguna manera tomaban conciencia también de que podían usar esa fuerza en pos de la defensa de lo que se propusieran, de aquellas ideas que perseguían. En este caso, muchos de los intelectuales, políticos, militares de aquel momento perseguían o tenían en mente ya la formación de este gobierno patrio y también los deseos claros de independencia
tendencias del poder español. Ahora bien, sigamos adelante, porque ante esta situación, y ahora sí vamos a centrarnos en estos años, ante esta situación, por supuesto, de las invasiones inglesas, los porteños, es decir, los habitantes de Buenos Aires, van a destituir a este señor, el virrey Marqués de Sobremonte, y van a aceptar de alguna manera con simpatía la llegada de un virrey provisorio que estamos viendo aquí en pantalla. Este virrey provisorio va a ser ni más ni menos que el virrey Santiago de Liniers. Como decíamos, los porteños estaban de alguna manera de acuerdo, aceptaban con simpatía a este virrey, como decíamos, provisorio. Destacamos esto de provisorio porque Liniers, Santiago de Liniers, va a ocupar el cargo de virrey provisorio en 1808. Pero atentos, porque luego la Junta Central de Sevilla, Junta Central de Sevilla, y seguramente ustedes se van a preguntar qué es la Junta Central de Sevilla. Les cuento rápidamente que esta Junta de Sevilla fue la junta que manejó lo ejecutivo y lo legislativo desde 1808 y ahora sí, cuando las tropas de Napoleón ocupan España. Entonces la Junta Central de Sevilla se encargaba de manejar desde allí, desde España, todo lo referido al ejecutivo y a lo legislativo y a los asuntos más importantes del Virreinato del Río de la Plata. Entonces, estábamos con el virrey provisorio, pero luego la Junta Central de Sevilla decide poner un virrey definitivo, que va a ser este señor que vemos aquí, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Como decíamos, ocupará el cargo de virrey definitivo. Recuerden, Baltasar Hidalgo de Cisneros, porque Cisneros dentro de esta Revolución de Mayo va a ocupar un papel preponderante. Volviendo entonces a este nuevo virrey, a Cisneros, les cuento que este fue muy precavido en sus decisiones porque los porteños estaban un poco agitados todavía con el tema de las invasiones inglesas y viendo qué pasaba con su país. Entonces Cisneros no se va a arriesgar mucho en la toma de decisiones. Además, no se olviden que estaba de alguna manera influenciado, por supuesto, directamente por los miembros de la Junta Central de Sevilla. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea de una medida que sí fue importante, lo que hizo fue autorizar el libre comercio con los ingleses. Autorizó entonces el libre comercio con los ingleses, para que ustedes conozcan alguna de las medidas. Y esto fue muy importante, sobre todo porque España no podía abastecer de forma efectiva, como lo estaba haciendo antes, el Virreinato del Río de la Plata. Entonces este libre comercio con los ingleses también ayudaba al abastecimiento de Buenos Aires y de otras ciudades importantes. Pasó el tiempo, les cuento, y el 14 de mayo del año 1810 llegaron noticias de España. ¿Qué pasó? ¿Qué noticia llega de España? Miremos para aquí arriba. Llegaban las noticias de que había caído la Junta Central de Sevilla en manos de las tropas napoleónicas. Cisneros, nuestro nuevo virrey, trató de ocultar esto para que no se genere una agitación en el virreinato. Pero les cuento que el 18 de mayo, días después, tuvo que publicarlo contarlo, mejor dicho, a todos. En el próximo video vamos a ir a fondo con este 18 de mayo. Vamos a comenzar a estudiar la semana de mayo, que va desde el 18 de mayo hasta el 25 de mayo, día en el que se conforma el primer gobierno patrio. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si tienen dudas sobre algún hecho o crean o consideren que tenemos que agregar algún hecho importante, con gusto lo hablaremos y haremos un video correspondiente. Muchas gracias por acompañarnos.